Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. La maestría en Salud Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santo Tomás les da la bienvenida al primer curso videoseminario webinar denominado Salud, Curso de Vida y Sociedad. Quien les habla, Cristina Campo Muñoz, maestrante en Salud Pública en la Universidad de Santo Tomás, actualmente desarrollando la fase final del trabajo de grado, determinantes sociales en salud, enfermedades crónicas y discapacidad de personas de 60 años y más en un territorio específico de la ciudad de Bogotá. El trabajo lo realizo en compañía de Daisy Merchant de Yanizar y bajo la asesoría de la doctora Daisy Rubla. Y pues es un trabajo que se desarrolló con perspectiva de envejecimiento, enfoque de curso de vida y con una metodología mixta, explicativo, secuencial. Esta es una pequeña presentación y con la que quiero dar apertura, ya que tenemos unos minutos y estamos siendo muy puntuales para iniciar nuestra actividad, para que hagamos también cada uno de nosotros aquí presentes una presentación pequeñita, el nombre y pues de dónde venimos para que nos relacionemos. Entonces le doy la palabra. Buenas tardes, yo soy Cristina Isabel Garza, soy maestra de Salud Pública, estudiante de conocimiento. También estoy haciendo mi trabajo de grado sobre la medicina de la organización y Buenas tardes. Yo soy Jennifer Carrero, yo soy psicóloga, soy maestra en Salud Pública, soy de la corte cuarto semestre. Estoy realizando mi proyecto finalizante de calle, violencia y drogadicción en la localidad de Quebec, en la UPC de Corabato, en la estación de mi tesis de doctorado. Actualmente pues laboro en la Policía Nacional en área de seguridad y con la Red Occidente con el programa de víctimas de conflicto armado. Yo soy Elisa Dulcey. Yo estudio psicología. Me interesa mucho preguntarme por la vida y por el envejecimiento. Pues me estoy preguntando la edad, como desde hace más de 60 años, pero sí, porque si uno no sigue estudiando, se cae de la bicicleta. Rosalba y Lucía. Mi nombre es Lucía Carrera, soy bibliotecaria y la de seguridad y estudio de la luz a la soy médico de la Universidad de Mosca, actualmente en el primer semestre de Salud Pública, en el posgrado y laboro actualmente en la área de enfermedades crónicas. Buenas tardes, mi nombre es Richard Ángel, soy odontólogo, estudiante de la maestría en Salud Pública. Actualmente trabajo con el Instituto Nacional de Investigación de la Ciudad de Quebec, en la ciudad de Bucaramanga.
y actualmente laboro en Sergio García, soy abogado y consultor del sistema de investigación. mi nombre es Madero, trabajo en Clínica Nueva. Yo decidí empezar a la universidad. Mi nombre es Sandra Hernández, soy recién egresada de la Universidad y soy profesora de trabajo. Soy enfermera. Buenas tardes, mi nombre es Diana Mayo, soy enfermera, actualmente soy enfermera y actualmente estamos en entrega de Buenas tardes, mi nombre es Miguel Palacios, soy médica y actualmente soy técnica de deporte. Actualmente me encuentro en enfermera. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Martínez. Soy Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Delgado, soy enfermero, trabajo en la Fundación Cardioinfantil en el área de urgencias y soy estudiante de primer semestre de la maestría en salud ocupacional. Salud pública. Bueno, entonces en este momento damos paso también para que nuestros participantes que están de forma virtual tengan la misma oportunidad. Entonces vamos a escucharlos. Doctora Marta, adelante, por favor. Muchas gracias, bienvenido Daisy, mil gracias por invitarme a esta sesión virtual, es mi primera vez y estoy muy ansiosa por hacer una muy buena presentación y que realmente este enfoque que nos ha empezado a cambiar el paradigma que tenemos para la programación en salud pública, pues les queda a ustedes en gran reflexión y que nos puedan apoyar en grande medida en las labores que ustedes se desempeñan. Yo soy Marta Patricia Ospino, soy médica de la Universidad Nacional, soy especialista en epidemiología. Estudié una maestría en salud pública y estoy terminando la maestría en salud sexual reproductiva y actualmente me encuentro trabajando con el Ministerio de Salud y formo parte del Grupo de Investigación de Equidad en Salud de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Gracias por su presentación, profesora. Soy médica de la Universidad Juan N. Corpas
Soy de la cuarta corte de Maestría de Salud Pública de la Santo Tomás y pues estoy en proceso igualmente que otras compañeras que se presentaron en mi trabajo de grado, que me parece muy interesante pues que la doctora Marta Patricia pues tenga el enfoque de sexualidad. Yo estoy haciendo mi trabajo de grado frente a derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes. Entonces, pues muy chévere y gracias. Gracias, Claudia. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Mejía, yo soy médico veterinario. Actualmente curso segundo semestre de la maestría en salud pública y nada, muy pendiente de lo que se va a tratar. Listo, gracias, Giovanni. Muchas gracias. Aquí no podemos relacionar un poco más y pues vemos que todos tenemos un poco de conocimiento que necesitan que tengan un nuevo abordaje para poder dar una mejor respuesta a la población. En este momento que también me permito agradecer al doctor Carlos Rodríguez Melo por darnos la oportunidad de generar este espacio, que va a ser un espacio de discusión, que va a estar abierto para que todos podamos participar y pues conocer un poco más sobre el enfoque de punto de vida. Nuestros ponentes van a contar con un tiempo aproximado de 20 minutos para sus presentaciones. Luego de eso tendremos un tiempo máximo de 40 minutos para que todos podamos compartir nuestras preguntas y poder responder. También pues me permito escuchar a la doctora Carolina Gómez, quien es especialista de curso de vida en un proyecto de Medicina de la Salud Washington, y a quien agradecemos por toda su colaboración. Estuvo muy pendiente en el proceso de una calamidad, pero quedó muy dispuesta a resolver las inquietudes que se han dirigido a otros. Entonces, igual vamos a tener información de quienes están en este espacio y con eso poder resolver las inquietudes que se presentan. Bueno, el enfoque de curso de vida ha sido utilizado en la salud pública para dar respuesta frente al proceso de salud de las poblaciones. Este enfoque propone ver la salud como un proceso interactivo entre exposiciones y experiencias que pueden ser tanto protectoras como perjudiciales, tanto pues para la persona, ya sea en su vida, en su historia individual o en la historia social, teniendo en cuenta proteger poblaciones. Por eso, pues el proceso salud y enfermedad no lo podemos ver solamente como las acciones o decisiones que tiene el individuo frente a su salud, puesto que también está expuesto a otras circunstancias sociales, a esos determinantes sociales que presenta cada entorno específico. Por eso, pues se da esta propuesta de manejar el enfoque de curso de vida para estudiar la salud de las poblaciones. De ahí, pues que querramos escuchar a personas que han venido trabajando en el tema para tener la oportunidad de conocer estas expectativas y ver si podemos dar esos cambios paradigmáticos que se necesitan también en la investigación y en el trabajo de la salud, porque no nos podemos quedar siempre haciendo lo mismo desde salud pública. Sabemos que todos los estudios, en la gran mayoría, a nivel nacional y local de Bogotá, se han realizado desde un enfoque de factores de riesgo, pero también vemos ya la gran necesidad de incluir esos determinantes sociales, y los determinantes sociales los podemos estudiar desde el enfoque de vida. Entonces, pues sea este el momento para darle la oportunidad y darnos la oportunidad de escuchar a la doctora Marta Espino, que nos presentó. Ella trabaja sobre el tema en el Ministerio de Salud. Doctora Marta, adelante, por favor. Bien, entonces, ¿está lista la presentación? Bien, para hacer este desarrollo, porque es un tema nuevo, es un paradigma que estamos rompiendo con la salud pública,
Tener el enfoque del curso de vida, lo que trae con ello, las consideraciones de tener una atención continua a lo largo de la existencia y saber que una etapa del ciclo vital definitivamente conduce a la siguiente y con ella lleva una carga de enfermedad importante. Yo empecé a hacerme una pregunta, a ver si es posible que por aquí yo lo pueda desarrollar. Este término, nacer, nos determina la vida, las condiciones del nacimiento, la manera en que nacemos, el contexto que se desarrolla a nuestro alrededor en el momento de nacer me determina la vida, la salud y el bienestar, no solamente mío, sino el de las próximas generaciones. Con esta reflexión yo arranco, porque es que tenemos que tener en cuenta que nuestro hacer de hoy tiene unas referencias en el pasado y tendrá una proyección futura, no solamente mía, sino a nivel generacional. Un poco este concepto, si no lo conocemos, tiene unos orígenes desde lo social, ¿cierto? Desde las aplicaciones de lo social, de los análisis que se utilizaban en las ciencias sociales, y hoy en día empezamos a revisarlo desde la epidemiología del curso de la vida, que ya hay muchos escritos, estos son apenas unos esbozos que encontré, ¿cierto? De todo el proceso que se está adelantando, y es porque tenemos hoy en día una epidemiología, una salud pública, a partir de un curso de vida, a partir de un continuo de la atención. Inicialmente planteábamos nosotros el análisis de una evaluación o estudios antes y después, ¿cierto? Para identificar esos factores de riesgo, como está hablando ahorita nuestra compañera, y posteriormente esto no nos da el alcance para poder tener la comprensión del proceso de salud y enfermedad, ¿cierto? Cuando estamos viendo que nuestras poblaciones cada día se vuelven mayores, ¿cierto? Más longevas, aparecen las enfermedades crónicas y nos hacemos varias preguntas frente a ese factor de riesgo, si no tiene que ver también con ese contexto en el que se está desarrollando, ¿cierto? Ese contexto individual no solamente de la conducta humana, sino el contexto social y económico que lo envuelven, así como el esquema desde lo histórico. Por ello es que empezamos a hablar ya de las cohortes, seguimientos y demás, y el nuevo enfoque del curso de la vida. ¿Qué propone este enfoque? Uno, lo que les comentaba hace un momento, y es que existe una transición demográfica en Latinoamérica y el Caribe, donde nos pone un desafío muy grande, y es que nuestra expectativa de vida, como ustedes pueden ver allí, en unas proyecciones de población desde 1950 al 2050, uno mira que definitivamente los mayores de 60 años, la expectativa de vida es aún mayor, tenemos un grueso de población en esa pirámide poblacional, con una base invertida, con una pirámide que tiene una punta cada vez más grande y una base cada vez más pequeña. Nos supone unos desafíos frente a la cronicidad y frente al comprender cómo nosotros desde la salud pública diseñamos herramientas desde la promoción y la prevención para que minimicemos el tema de la discapacidad en el adulto mayor, o más bien la dependencia en el adulto mayor. Que no solamente es esto, obviamente. ¿Qué proponen? Proponen una serie de escenarios, una serie de necesidades de comprensión entre la morbilidad, como lo ven en esta gráfica, la morbilidad y la muerte. Al principio, la expansión de la morbilidad, es decir, la morbilidad aparece ya en etapas muy tempranas, ¿sí? Hasta los 75 años, pero estamos viendo que la morbilidad, con las intervenciones que hacemos, puede incluso tardar un poco más en la aparición, ¿cierto? Y con una expectativa de vida mayor que hace que la muerte ocurra en edades mucho más posteriores a lo que teníamos establecido. Otro tema que propone la epidemiología en el curso de la vida, en este enfoque, es que nosotros, a partir de que nacemos, ustedes ven la gráfica allí del desarrollo de los seres humanos y la parte de la edad, ¿sí? Y cómo nosotros desde la vida fetal estamos haciendo un acumulado de riesgos que parten desde el microambiente fetal, ¿sí? Que parten desde la situación de salud de la madre, las condiciones psicosociales, si decimos así, ¿cierto? Pasamos en el desarrollo, en el desarrollo del niño, de la infancia, la adolescencia y el adulto, y vemos que teníamos una carga, un acumulado de riesgos que se expresan básicamente en la enfermedad, en la discapacidad o en las mortalidades y lo que más nos cuesta en el sistema de salud, la enfermedad del alto costo.
Bien, ¿esto qué propone este nuevo contexto teórico de la salud pública? Lo primero es que la causalidad ya no puede ser vista unilateralmente, digamos, desde los factores de riesgo, sino que tiene que ver diferentes niveles, ¿sí?, para poder comprender esta causalidad. La segunda es que la interrelación genética debe estar siempre de la mano con los factores sociales y ambientales. Algunos de ustedes habrán escuchado el tema de la epigenética, ¿cierto? Este es un concepto que lo toma también el enfoque de curso de vida y nos está diciendo simplemente que la expresión fenotípica cambia de acuerdo al contexto social y ambiental en el cual está el individuo, ¿sí? Más la expresión genotípica no cambia. Es decir, yo tengo una adaptabilidad de acuerdo al contexto que me está encogiendo, ¿cierto? Y de acuerdo a esto yo me comporto y me adapto a ciertas situaciones, ¿sí? Hay una hoja muy hermosa, dice, una hoja de un árbol tiene un contexto diferente, es la misma hoja, con la misma expresión genotípica, pero diferente desde el fenotipo porque lo protege dado la condición de adaptabilidad que ésta tiene, epigenética. La otra es que tenemos que no existe, no puede haber una fragmentación especializada a la concentración de los métodos, ¿sí? Y el proceso de salud-enfermedad no puede ser visto solamente en un contexto temporal, ¿sí? No lo podemos ver desde una medida transversal, sino que lo debemos mirar en un continuo la atención, de una mirada longitudinal. Las bases conceptuales, entonces, en resumen, de lo que han tratado desde mediados del siglo XX, es que la edad ya no es una variable explicativa de todos los procesos de salud y enfermedad. Ya no hablamos del ciclo vital o la etapa del ciclo vital, como la primera infancia, luego la infancia, sino que tiene una interrelación y la edad no simplemente me explica mi condición de salud. Obviamente que existen unas manifestaciones desde la morbilidad que se expresan únicamente en ciertas etapas o que tienen más bien una mayor prevalencia en ciertas etapas de la vida que en otras, ¿sí? En una susceptibilidad, pero esa variable ya no me es explicativa para el contexto, para el conjunto de enfermedades que quiero abordar. El otro tema es que existe la multidimensionalidad y la multidireccionalidad, lo que les decía antes, la plasticidad y la potencialidad de cada individuo de adecuarse y adaptarse a una serie de circunstancias y contextos, así como que tenemos en cuenta la importancia histórica del momento que vive el individuo y el contexto, porque asimismo va a tener una serie de condicionantes que le van a inferir una apropiación, digamos, de los riesgos, un acumulado de los riesgos, o bien unos eventos que no son, digamos, que son beneficiosos para ese individuo. De esto ya hay bastante literatura frente a la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaban estudiando algunas gestantes que tenían un grado de desnutrición durante el primer trimestre, cómo se manifestaba la desnutrición en sus hijos, la anemia y la obesidad en tiempo posterior. Luego el contexto sí nos desenvuelve y nos está improntando a nosotros como seres humanos unas manifestaciones en la morbilidad y unos riesgos que son acumulados a lo largo de la vida. Existe también ese interjuego entre los factores biológicos y culturales, que es esa expresión que les decía de la epigenética, que hoy en día está muy al tanto de todos estos procesos y los estamos comprendiendo, y que también debe existir, o existe más bien, una variabilidad en el individuo y entre los individuos mismos que conforman una comunidad o una familia. Muy bien, este nuevo enfoque de la salud del curso de la vida nos permite tener un enfoque diferente, digamos, de lo que es la salud, ¿cierto? La salud, de acuerdo a lo que explicaba John en 1998, voy a leerlo, la salud es la medida de la capacidad, ¿sí? Resalta la capacidad de un individuo o de un grupo de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades por un lado, y de cambiar y afrontar los retos del ambiente. La salud entonces se concibe como un recurso al diario vivir y no como el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que enfatiza los recursos personales y sociales, así como las capacidades físicas. Este nuevo concepto aborda no solamente la longitudinalidad del individuo, sino también aborda el enfoque de derechos, ¿cierto? Y el enfoque de desarrollo humano. Esta gráfica la quería proponer para que miráramos que este nuevo enfoque
se centra o pone en el medio al individuo como tal. Pero ese individuo como tal, revisando la parte posterior de la flechita, trae un antecedente, trae una carga en ese momento en que lo vemos hoy de manera transversal, lo evaluamos hoy. Si lo mandamos de manera longitudinal, estamos diciendo que viene una carga genética, un contexto familiar, por decirles algo, un contexto social que ha determinado su situación del día de hoy y que lo proyecta hacia un futuro. El grado a los maestrantes, bienvenido, ¿cierto? Desarrollo humano. Nos graduamos, potenciamos eso que traíamos y la llave que es que yo le entrego mi carga evolutiva al siguiente generación, a mis hijos, ¿cierto? Por eso es el enfoque. Está parado en el individuo, pero no deja de pensarse el individuo, lo que traía antes y lo que puede ser hacia el futuro. ¿Qué es finalmente el enfoque del curso de vida? Esto es un poco ambicioso, pero así lo describen. Es una aproximación a la realidad que integra una mirada longitudinal sobre la vida y sus etapas, configura un salto de un enfoque puramente evolutivo a un enfoque interrelacional, vinculando una etapa evolutiva con la otra, y define factores protectores y de riesgo en el acontecer futuro en un marco de determinantes sociales. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Ya no vemos al individuo como individuo solo, sino que tiene múltiples relaciones alrededor que también lo determinan y que su actuar en este momento define la siguiente etapa. Por ejemplo, una mujer adolescente que se embaraza genera, si está con una condición de anemia en su momento o presenta una diabetes gestacional, va a improntarse a sí misma un desgaste, una probabilidad de osteoporosis, una probabilidad de disminuir su carga y transferirla a su feto teniendo un recién nacido probablemente anémico, de bajo peso al nacer, que potencialmente en un futuro puede ser diabético y adicionalmente obeso. Como enfoque de vinculación en una etapa y de interrelación con algunos factores que pueden estar en el contexto, que pueden ser factores protectores o de riesgo. Este enfoque lo rigen varios principios. Uno, la expansión de la vida. ¿La expansión en qué sentido? En que hay una longevidad, ¿cierto? En que hay una mayor cobertura, digamos, más años de vida. Lo otro es que existe una acción propia, ¿sí? Es decir, yo tengo la voluntad de decidir mi propio destino. Yo impronto en esa trayectoria que tengo de vida, en esas etapas evolutivas de mi vida, yo impronto una decisión que me puede cambiar mi momento de vida, ¿cierto? El principio del tiempo y el espacio, es decir, yo en este momento y en este contexto que me estoy revisando. Les decía antes, el contexto histórico, ¿cierto? Y el contexto social y económico me están definiendo una serie de cosas en mi vida. El timing, que son momentos decisivos, son momentos en los que cambia la trayectoria de vida. Por ejemplo, nacer me cambia una trayectoria de vida, no solamente a mí cuando nazco, sino a mi madre, a mi padre, a mi familia, a mi contexto. Es un momento evolutivo, es un momento de cambio de mi trayectoria de vida, así como cuando llega la menarquia en una mujer indígena o en un adolescente de las áreas rurales o aquí, ¿cierto? Les cambia el momento, es un timing, es una oportunidad, es una ventana de oportunidad de intervención que muy probablemente no vamos a girarla, no vamos a cambiar ese momento, pero sí podemos, no vamos a cambiar el momento de la etapa biológica, pero sí podemos cambiar el momento social y el desarrollo humano de cada una de esas tres niñas. Probablemente las indígenas sea un momento, una ventana de oportunidad, un momento, una etapa de su vida que la lleva a tener una procreación más pronta que a una niña citadina o una niña del campo, ¿cierto? Quiero que tengan claro esa ventana o ese timing o ese momento en que cambia mi trayectoria de vida biológica. La otra es que hay un principio de vinculación de vidas, un linking life que define mi vida está interrelacionada con la vida de todos los demás. Miremos este contexto que tenemos hoy en día. Yo aquí estoy hablando desde una plataforma, desde la casa de mis papás, y ustedes están allí en un escenario. Yo estoy vinculándome de alguna manera y estoy tratando que ojalá podamos incluir este concepto nuevo en el quehacer de ustedes de este momento. Otros elementos claves
que existen en el enfoque son esos periodos críticos y sensibles, esos periodos de latencia, unos efectos acumulativos y la interrelación de los determinantes sociales y de riesgo y el establecimiento de una serie de trayectorias que yo puedo tener en mi vida. Se requieren tener para esto unas medidas longitudinales para poder medir el impacto. Voy a avanzar un poco más rápido porque al final quiero que miren una aplicación que tenemos en la política de la primera infancia. Periodos críticos, los nombré para el ejemplo, está el desarrollo embrionario y fetal, está el nacimiento, ¿cierto? Crecimiento y desarrollo, entrada al sistema educativo, salida del hogar, establecimiento de relaciones sociales y sexuales, ¿sí? Me marca, es un periodo crítico en mi vida, que es un momento, es un timing que me cambia la trayectoria. Cuando somos papás, la paternidad nos cambia. Cuando existe un episodio de enfermedad nos cambia. Cuando aparece una morbilidad que sea crónica en una gestante, esto nos cambia la trayectoria. Es una ventana de oportunidad para intervenir desde acciones de prevención y de promoción. También está la muerte de un ser querido, cuidador o significativo, cuando hablamos en el ejemplo que traigo de nacer, que sea hay una muerte perinatal o hay una muerte materna, nos cambia el curso de la vida, ¿sí? Es un periodo crítico en ese momento, es una ventana de oportunidad y es un timing también. Marta, te quedan 2 minutos de intervención. Ok, Marta. nacer. Ahí yo estaba inspirada hoy. Nacer nos determina la vida, el salud y bienestar de las próximas generaciones. Vamos a pasar rápidamente. El enfoque del modelo para la investigación social, porque de allí parte, epidemiológica y biológica, la concepción teórica para entender nuevos retos y abordajes prácticos que en eso estamos en salud pública. Intervenciones en salud, aquí es el periodo crítico, ventana de oportunidad. Yo creo que la mayoría ha tenido la oportunidad de mirar esta gráfica en algún momento de su vida y es aquí donde yo me centro con el ejemplo. Empezamos con las gestantes, pero más allá de tener las gestantes en ese continuo de atención, tenemos que mirar que la mujer embarazada, tenemos que mirar que ese adolescente, ese joven y la carga que viene con ella para desear un embarazo y tener un embarazo. Un periodo crítico de ventana, una ventana de oportunidad para intervención. Aquí todas las acciones que podemos hacer con ellas bien resumidas, el parto del recién nacido y los niños a los 6 años. Una política pensada desde la intersectorialidad, la política de primera infancia, ustedes la habrán visto, está puesto obviamente para lograr ese desarrollo integral en la primera infancia. Estamos hablando de un continuo y por eso lo traje como ejemplo. Contempla una serie de acciones y decisiones para que el niño tenga un desarrollo pleno que lo llamamos aquí como las realizaciones. Algunos efectos de los derechos, ¿cierto? Como sea acogido, que sea saludable, que sea nutrido adecuadamente. Estamos hablando de la garantía de derechos en ambientes favorables a su desarrollo, escuchados y tenidos en cuenta, construyendo su identidad y tenemos un panorama claro cuando implantamos en ellos los derechos. Momentos y edades, una gráfica del continuo de atención desde la política. Entonces vemos cómo esos momentos que hablan del individuo y también del contexto que lo envuelve, que es su familia, lo hablamos desde lo preconcepcional, que es súper importante, desde la gestación, ¿cierto? Intervenciones en la gestación, el nacer y el primer día que es un periodo crítico, es un timing, una ventana de oportunidad, hasta los 5 años que va la política. Contemplamos que el continuo de la atención de ese niño y su familia es vinculante con lo social, elementos que son estructurantes, el cuidado, la salud, la educación inicial, el ejercicio de la participación, estos son acciones de derecho. Define también unos contextos, unos entornos en donde vamos a brindar las atenciones, entendiendo que este enfoque lo tenemos que apalancar en la política y desarrollar las estrategias en donde va a inmersarse y vamos a lograr ese continuo, ese desarrollo integral. El hogar, la salud, el entorno educativo y los espacios públicos. Una serie de intervenciones que debemos garantizar. Las atenciones contemplan entonces el momento que está pasando, el entorno y la atención. Logrando así esta planilla que ustedes ven allí, que lo que ven en la parte de abajo son el listado de las acciones que nosotros desde el sector de la salud debemos brindar a ese niño y de la manera intersectorial para poder lograr
ese desarrollo integral desde la preconcepción, como aparece allí la pareja, ¿cierto?, que desea tener un niño, hasta el niño que tiene 5 años. Vamos pasando cada uno de ellos. Estas son algunas intervenciones que tenemos que medir porque debemos hacerlo para garantizar que los derechos están cumpliéndose. Están niños que tienen su registro civil, que llegan a acciones de detección temprana en las consultas, que tienen un esquema de vacunación completo, que tienen una adecuada unidad donde asisten para su cuidado primario, existen procesos de formación afiliados al sistema, tienen valoración y seguimiento nutricional y tienen posibilidades de acceder a libros y colecciones de contenido cultural. Desarrollo integral desde el nivel nacional, departamental y municipal, como estamos nosotros como unidad descentralizada, con acciones intersectoriales que están enfocadas, que están interlazadas. Es uno de los retos que nos ofrece el enfoque del curso de la vida, es que estemos todos juntos, ¿cierto?, intersectorialmente hablando, para construir un desarrollo humano y la garantía. Solamente la expresión de las rutas de todos los elementos que deben estar allí, ¿sí?, desde la gestación, la preconcepción, solamente unas gráficas. Ustedes van a poder mirar posteriormente las diapositivas y el libro que está a disposición de ustedes. Muy bien. Para nosotros entonces la reflexión es: nacer nos determina la vida, nos determina el futuro hacia adelante. Muchísimas gracias y espero haber dejado en ustedes el concepto de curso de vida y espero muy atenta a las preguntas que se tengan. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora Marta. Entonces, en este momento doy paso a la profesora Elisa Dulce Ruiz. Escuchemos. Se sienta más cómodo. Sin tapar aquí el bombillo. Buenas tardes. Es interesante estar con tantos profesionales dedicados a la salud. Porque yo entré esta tarde aquí como paciente. Yo voy para un esto, cuidado de la salud. Viene con el paciente. Bueno, yo me llaman Elisa Dulce. Tengo 73 años. Empecé a estudiar psicología en la Universidad Javeriana. Trato de no dejar de hacerlo, como sugiero lo mismo, porque se caen de la bicicleta. Porque los tiempos cambian mucho. Estudié una maestría en educación en la Universidad Santo Tomás. Y hace 30 años, más o menos 30 años, de pronto no. Bueno, existe desde el año 1974, eso quiere decir 40, Sechiger empezó siendo algo que se llamó Centro de Psicología Gerontológica, que fue un grupo de estudio que iniciamos en el 1974 en un congreso internacional de psicología que hubo aquí en Bogotá, y lo reunimos algunos. Y en ese momento, por la vejez, en el año 74, en ese congreso que se llamó Congreso Interamericano de Psicología, hicimos, a mí nunca me gusta decir por primera vez, porque usted qué va a saber si es por primera vez, ¿cierto? Es como todo estudiante que se va a graduar dice, no todos, está ahí. Este tema nunca se ha tratado, es la primera vez que se trata, entonces se confunde lo subjetivamente nuevo con lo objetivamente nuevo. Bueno, entonces hubo un simposio sobre vejez, un simposio donde invitamos a personas de diferentes partes, sobre todo vinieron de Estados Unidos,
y a mí una ponencia que me encantó de que fuera en muchas formas mi tutora fue Berenice Ugarte, una psicóloga estadounidense, entre otras cosas una de las personas más representativas de la perspectiva del curso de la vida desde la psicología, pero sobre todo también desde la interdisciplinaridad. Ella y otra persona que se llama, ella vive todavía, Gunni Hagestad, Noruega, mandaron una ponencia que no vinieron, pero mandaron una ponencia que a mí me encantó, que se llamó La socialización de los padres por parte de los hijos. Uno cree que la socialización es temprana, es en una sola dirección, etcétera, etcétera. Cambia uno mentalidades y es algo muy importante. Le recomiendo, de paso se ha dicho, y ya se me va a acabar el tiempo, el paso que vamos, Manuel, le recomiendo un documento que está en la página de CEPSIGER, CEPSIGER, que se llama Hacia una sociedad para todas las edades. Nuevo pensamiento, nuevos lenguajes, nuevas conversaciones. Eso es lo que requerimos, pero de lo cual carecemos enormemente. De manera que es una reflexión muy interesante, es mi lectura favorita y mi libro favorito se llama Los significados de la edad, de Berenice Ugarte. Bueno, yo por supuesto estaba escuchando atentamente a Marta, médica, por supuesto, la médica Marta, y me parece muy interesante, ella empieza hablando del nacer. Yo siempre recuerdo una frase de un psicólogo, pero también médico, pero también epidemiólogo español que se llamó Jerónimo de Morales. Y con eso me acuerdo que nos introdujeron el curso de Psicología del Desarrollo que llegaba hasta, no digo la adolescencia, porque la adolescencia es una figura relativa, ¿no es verdad? No se puede generalizar. Que llegaba hasta la juventud, digamos. Nacer es comenzar la vida como un riesgo. Nacer también puede comenzar la vida como una oportunidad, por supuesto, depende de los contextos en donde estén. Y pensaba yo, leyendo un poco lo que escribe Carolina Gómez, que no nos acompaña hoy, pero que ustedes la leen, me imagino, y yo la leí como también leí a Marta, y la escuché ahora, se refería, Marta, ella termina diciendo que nacer nos determina. ¿Hasta qué punto nos determina? Porque ella también dijo otra cosa que me parece muy interesante, que es las múltiples influencias que se nos dan en la vida y que tienen que ver con esa continuidad con cambios y heterogeneidad cada vez mayor que es la vida de cada uno de nosotros. Entre más vivimos, más diferentes somos. Aunque a veces, no sé si la sociedad de masas considera que todas las personas viejas somos iguales. Bueno, entonces acordando lo que planteaba Marta, además de acordarme de Jerónimo Moragas, yo tenía diapositivas, ¿no? Bueno, pero sigamos. Me estaba acordando, lo dijo Marta, y yo les cuento que, pues como si no íbamos aprendiendo los cargos de la bicicleta, hubo un señor que se llamó, médicas y médicos, y los profesionales de salud deben saberlo mucho más que yo, fue un inglés que se murió hace poco, hace como 4 años, David Barker, ni siquiera pastelero, porque es sonero, Barker. Y hay una hipótesis, bueno,
hay con qué borrar, pero bueno, no hay con qué escribir, pero hay con qué borrar. Haciendo ni le embargo. Barker. David Barker, la hipótesis de Barker tiene que ver mucho con lo que decía Marta, en el sentido no tanto que el nacer nos determina, sino que se pregunta y habla, aunque Barker insiste más en las patologías y dice cómo hay muchas enfermedades, pero muchas cuestiones en la vida que se determinan desde el nacimiento y desde la vida fetal. A eso también se refirió Marta. Me parece como muy interesante para aunarla con una frase que desde otra disciplina, creo que ya que está eso sí lo han oído ustedes muchísimo, de Søren Kierkegaard, ¿cierto? Que me parece como representativo de lo que estamos hablando. La vida la vivimos hacia adelante, pero si no nos preguntamos qué pasa atrás, estamos en la olla. Bueno, él lo dice más elegante. Sigamos porque ya se van a acabar los 5 minutos. A mí me parece que esto es clave. Creo que Daisy nos va a hablar, por supuesto, más adelante de esto. Ni la biografía de un individuo, ni la historia de una sociedad pueden entenderse si no se consideran en común. Este señor, un sociólogo estadounidense, escribió eso en un libro que se llama La imaginación sociológica, a mediados del siglo pasado. Creo que el hombre vive, y hay otra persona que estudia envejecimiento y vejez, de apellido Ferraro, eso sí es fácil, Ferraro. Y Ferraro plantea algo que dice la imaginación gerontológica, y a mí me gusta siempre poner, con el debido respeto, la palabra gerontología entre comillas. Me auno cada vez más a lo que Bjarne Barten dice al final de su libro Los significados de la edad. Llegará un día en que no vamos a seguir hablando de gerontología, que es bien enredado, ¿no? Como el estudio de la vejez, pero el estudio del envejecimiento, entonces dice el estudio de toda la vida, entonces cómo se diferencia de otras cosas. Pero bueno, lo que me interesa es que Barten plantea, dice, llegará el día, Oscar, en que no vamos a hablar de gerontología, sino del estudio de las vidas humanas. De ahí me parece que eso es muy interesante, porque a veces cuando hablamos de gerontología creemos que la vejez es aparte, ¿no es verdad? Es como cuando alguien decía, mire, le vendemos el cráneo de Bolívar, ¿cierto? Cuando tenía 30 años, antes de morirse, como si el cráneo de Bolívar fuera diferente al cráneo de Bolívar anterior. Bueno, de todas maneras, así pasa con la vida. Revisemos nada más los estereotipos que hay acerca de la vejez y de las personas viejas. Hay una pregunta de fondo, por lo menos se lo entendí yo a Daisy y a Cristina, es si a las personas se les discrimina y se nos discrimina por razones de edad. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Se nos discrimina por género? Sí. ¿Se nos discrimina por etnia? Sí. Se nos discrimina por estrato socioeconómico. Yo creo que es el único país del mundo que tiene estratificación como la tenemos nosotros. Es de entrada la estratificación. Entonces, si usted vive yo no sé dónde, o sea, la pregunta que hacen, si se nos discrimina, y específicamente a las personas viejas, y si se nos discrimina en los servicios de salud, ¿sí? A veces pasa, como les contaba yo aquí pasito, a mí me pasó la semana pasada en un servicio de medicina de salud. Después de que no me trataron muy bien, cuando yo pues ya dije lo que debía hacer, me regalaron galletas. Todavía no tengo, ya soy una semana. ¿Cómo se nos discrimina? ¿Y qué tanto se nos discrimina? ¿Y cómo se identifica la discriminación? Y se nos discrimina por edad. Y se nos discrimina por género, porque las desventajas
desventajas que se acumulan, como también hay ventajas que se acumulan. Las desventajas se acumulan mucho más evidente y francamente en la vida de la mujer. Claro, yo no digo que no se acumulen también en la vida de los hombres. Por supuesto que sí. Siempre recuerdo que hace unos años, en un congreso de violencia intrafamiliar, hizo bienestar familiar, ya se acabó el chapón. No, bienestar familiar. Al final del congreso había una ponencia sobre violencia hacia la vejez, pero después de mí venía más interesante el asunto, violencia hacia los hombres. Y yo creo que, por supuesto que existe. Y cuando yo soy violenta contra ti, me estoy violentando. Esto me parece muy interesante. Dicen que no debe leer las diapositivas a menos que las personas sean evidentes. Es que alguien decía, yo no sé por qué en algún contexto dije la mayor parte del pueblo colombiano, pero en un altísimo porcentaje no sabe o no sabemos leer ni escribir. Y si lo sostengo, definitivamente. Yo he sido profesora por 50 años y yo les aseguro, independientemente de la universidad que me pongo, la mayor parte no sabemos ni leer. Pues sí, leer sí. Después de venir con sus palabras. ¿O usted cree que habría tanto copia y pegue? Y escribir depende de donde usted esté. Depende de las condiciones que vive. Soy en un sitio donde creo que hay todas las estratos, ¿no? Todos los estratos. En los lados. Claro, el estrato 25, me dijo acá en mi casa, que por supuesto está en zona ilegal, pero feliz. La medio. Personas que fueron invasores, digamos, son invasoras y personas comunes y corrientes como yo. Pero la pregunta es, me parece que lo dijo Marta bien, yo no diría tanto que nos determina, hay muchos determinantes, ella también lo dijo, pero depende de las condiciones en que usted vive. O sea, ¿en qué condiciones usted ha vivido? Hay preguntas que desde el estudio del transcurso de la vida y el caminar en la vida, como se dice, uno se hace. Son preguntas tradicionales de quienes estudiamos en lo que yo llamo el transcurso de la vida desde una mirada más interdisciplinaria y no solamente psicológica. ¿Qué acontecimientos que han sucedido mientras usted ha vivido o antes de que usted ha vivido, cree que han afectado su vida? ¿Y cómo la han afectado? Porque hay una cantidad de listas, un acontecimiento que puede ser crítico en el sentido de cambio negativo, puede ser que se le murió el cónyuge, pero depende a quién. Porque hay quien la empieza y afortunadamente aleluya y otro. Bueno, la muerte. Yo no sé qué tanto pensamos en eso. Sigamos a ver qué dice lo siguiente. Bueno, a mí me parece que es importante eso. Ya vimos la biografía de historia. Desarrollo y envejecimiento son procesos de cambio durante toda la vida. Vivimos envejeciendo porque, como les parece que no hay otra forma de vivir? Porque dicha. Pero sin embargo, todavía mucha gente. Mañana voy a la feria a ver qué nos dice. Mañana es sábado, ¿no? A las 5 de la tarde en el Salón José.
este hombre francés, ¿cómo se llama? Bueno, pero en la propaganda de la conferencia dicen que envejecimiento es lo mismo, bestialidad enorme. ¿Cierto? Ese es cuando más hemos vivido. El envejecimiento es un proceso a lo largo de la vida que no implica nada más, sino que cada vez que usted cumple un año más, tiene un año menos. Y significa que ustedes, como yo, nos vamos a morir. ¿Qué tal que no? ¡Qué pereza, además! ¿Sí? Yo insistiría mucho en la importancia de los contextos y en la investigación. Yo quería decirles que aquí, en esta universidad, donde yo estudié la maestría y a la vez fui profesora de una maestría que se inventó Rubén, se llamó, de psicología, presentamos un proyecto que en principio fue aprobado por conciencias, pero no les voy a contar qué pasó, no les voy a contar. Lo iba a traer y no lo encontré, era un estudio longitudinal, un estudio de 3 generaciones a 10 años, empezando por una población cautiva que con todo respeto eran nuestros estudiantes, sus padres y sus abuelos. Pero nosotros teníamos en ese momento una mirada más unidisciplinaria que multidisciplinaria. Entonces, el estudio de alcanzamos a hacer un piloto aquí, era algo así como un estudio sobre características psicológicas de 3 generaciones, entre otras cosas, eso que llaman personalidad, otros dicen que ya no se llama personalidad, pero de todas maneras, eso que es introversión, que extroversión, que actitudes hacia la vida, etc. Bueno, ¿de dónde surgió ese estudio? Yo acababa de venir con otras personas de Argentina, de Chile, de Cuba, y nos reunimos aquí en mi casa en Quinchue, y acabábamos de venir de Nueva York, de un congreso, el 13º Congreso Internacional de Gerontología. Ahora dicen gerontología pediatría, es parte de la gerontología, pero si hay médicos que no son ustedes, que se ven mamables. Y tengo muy buenos amigos pediatras, usted sabe. Es en serio. Pues usted lo va a encontrar en mi casa. Bueno, entonces nos reunimos y pues claro, en el congreso sufrimos y escuchamos sobre investigaciones longitudinales que son indispensables. Usted no puede hablar del curso de la vida si usted no hace investigación longitudinal. En salud, que yo conozca, hay en México, se me olvidó extranjero, Rebeca, y en Colombia, el único estudio longitudinal que yo conozco es el de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Ángeles, que es el estudio de ELCA, ¿cierto? Es estrictamente una encuesta longitudinal colombiana, básicamente sobre situación de hogares en diferentes regiones de Colombia de acuerdo con los tiempos. Hay una clave muy interesante. Yo lo tengo entre el bolsillo. No lo tengo, lo tienes en el bolsillo. Ese señor que aún vive, me parece que nació en Alemania, vive en Estados Unidos, pero él plantea la necesidad de hacer estudios longitudinales usted no puede hablar del transcurso de la vida si no investiga con métodos longitudinales o diacrónicos o coherentes. Usted no puede sacar conclusiones
que den cuenta del transcurso de la vida haciendo estudios transversales. Entonces resulta que se reunieron las personas de la maestría, la maestría de salud pública, promedio de edad 22 años, y se reunieron las personas que estudiaron psicología con Elisa Dulce y Elena Javeriana, que este año nos van a celebrar los 50 años de habernos graduado. Bueno, y les pusieron un ejercicio de ¿qué? De razonamiento abstracto. ¿Y hay quien ganó? Supóngase que les fue mejor a las personas jóvenes. Entonces, a medida que uno envejece, se vuelve bruto, abstractamente hablando. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Usted tiene que haber investigado a las mismas personas a lo largo de la vida para sacar esas conclusiones y no bestializar, o por lo menos no bestializar tanto y menos en público. Chávez dice, miren, no descartemos lo transversal, lo sincrónico, sí, no lo descartemos, pero hay que juntarlo con longitudinal, o sea, ¿qué pasa en este momento? Pero ¿qué pasa después en este momento con las mismas personas de diferentes cohortes? Entendamos por cohortes que más o menos estamos en equivalencia de época, de nacimiento, de vida, y que determinados acontecimientos más o menos nos impactan, ¿cierto? Yo siempre recuerdo que cuando preguntaba por acontecimientos históricos a los estudiantes, entonces ellos decían mucho la violencia. Vaya a preguntarle a su papá y a su abuelo. La venida del Papa, el hombre de la luna, no estaban tan trágicos como los patojitos. Yo no sé cómo será eso. Chay ha participado, por supuesto, ha coordinado estudios que él llama ahorita 5 minutos o su merced. 5 minutos. Sí. Ha dirigido estudios longitudinales, ahorita no me pregunten, pero de todas maneras varios estudios longitudinales, inclusive tiene varios escritos. Yo me he comunicado con él para el libro de envejecimiento y de categoría de conceptos, y le digo, bueno, ¿y cuántos cortes lleva? Y entonces me dice, mire, la más reciente era como hace 2 años, alguna cosa me contestó. Bueno, en el 2013, pero muy bien. Entonces dice, mire, tomemos personas de diferentes cortes, ¿cierto? Para saber cómo influyen los acontecimientos históricos, el contexto, en personas que tienen cumplen edades equivalentes en diferentes momentos, ¿cierto? Y estudiámoslas teniendo en cuenta situaciones de ahora a lo largo de las vidas de esas personas, y teniendo en cuenta lo que he dicho, diferentes cohortes. Eso es muy interesante, y no teniendo en cuenta solamente factores psicológicos como íbamos a hacer en la Universidad de Santo Tomás. ¿Sí me explico? Que como la personalidad de los padres, de los hijos, de los nietos, no. Tenemos que tener en cuenta cómo influyen las condiciones, los contextos, esa pregunta que se hacen aquí sobre la discriminación por razones de edad y por razones de condiciones, sobre todo socioeconómicas, en uno de los países más inequitativos del mundo. Pero es que ustedes tienen la respuesta. Los servicios de salud y la educación son de disímil, pero terriblemente disímil calidad para las personas, que nada más para lo que hablábamos ahora, para una persona que tiene que pagar medicina prepagada, y con todo eso lo regañan, pese a que le regalan galletas, y otra que sencillamente no, ¿cierto? Entonces a una persona la acaban de operar de la cadera y va por una cita de terapia y se la dan para dentro de 2 meses. ¿Ustedes creen? Pues sí, uno entiende que hay mucha gente, pero yo no sé. Esto es muy interesante, porque digamos que es un ejemplo. ¿Quiénes nacieron en el 85? No sé si aquí habrá gente que haya nacido en el 85. Esto
lo tomé yo de una presentación que hizo César Caballero cuando era director del DANE en el año 2003 y estaba celebrando el Día de la Juventud, ¿cierto? Nacieron en el 85, son jóvenes, eran jóvenes en ese momento y van a ser mayores de 60 o no sé cuánto en el 2050. Este diagrama de Lexis, que así se llama, también tiene como una virtud persuasiva, ¿cierto? La vida avanza, usted no se va a quedar eternamente joven y además sálgase de esa nube de que juventud es dinamismo y berraquera, como dicen los mojitos y todas las cosas, ¿cierto? Y que la vejez es decrepitud y bestialidades y no aprendemos nada. Bueno. El diagrama de Lexis también es persuasivo. Pero hay más preguntas. ¿Cómo influyen las expectativas sociales en la forma de comportarnos? ¿Cómo influyen las expectativas sociales en la forma de comportarnos? De todas maneras, no nos pase como a Susanita, a mí no me importa el que dirán, si lo que dijeron que más dirían, porque lo dirían cuando dirán más. ¿Saben quién es Susanita? Amiga de mi casa. Pero además, la vida está marcada no solo por hechos históricos, por expectativas sociales, sino por contextos que discriminan, por historias. ¿Para dónde miramos ahorita? Por historias que están marcadas cada vez más en nuestro contexto por la desconfianza, por la insolidaridad y por muchísimas formas de violencia, sin olvidar que tal vez las violencias más terribles de todas son las más, no sé si disimuladas, las estructurales, las políticas, las sociales, la inequidad. Para no volver a lo de siempre, que lo de siempre se lo recomiendo, no se les olvide Uri Bronfenbrenner, seguramente, y ustedes hablaban de otro esquema el otro día, no se les olvide Uri Bronfenbrenner, que fue un psicólogo ruso-estadounidense, ella murió, trabajó en Ítaca, en Estados Unidos, y él plantea la ecología del desarrollo, o sea, cómo diferentes ambientes, los más cercanos puede ser la familia, pero también puede ser el hospital, o la silla del odontólogo, o el laboratorio donde le chuzan los seres, ¿cierto? Cómo los ambientes, desde los más cercanos hasta los progresivamente más lejanos, nos influyen, aun cuando pareciera que no nos influye, ¿cierto? Pero claro que nos influye. No se les olvide Uri Bronfenbrenner, ya no hay dónde escribir, pero Bronfenbrenner. Pero este es otro, esto lo inventamos en la red latinoamericana de gerontología. Los múltiples contextos que nos influyen, ¿cierto? El entorno planetario, el geográfico, el ecológico, que qué nos importa que Trump esté peleando con los señores de Corea del Norte. ¿Cómo que qué nos importa? ¡Pero por favor! Las personas y sus múltiples entornos, la comunicación. Yo creo que hay una cosa que cada vez, y tal vez enfatizaría dos cosas y me voy porque ya me están llamando la atención, y las dos cosas que quisiera enfatizar son la pregunta ¿con quién voy en la vida? O ¿con quiénes vamos en la vida? Porque el con quiénes vamos en la vida, los vínculos ayudan, enferman o ayudan a curar, se lo juro, y eso no es magia blanca tienes tú, ¿no? Eso es evidente, porque somos organismos que nos comportamos en contextos para atraer sentipensantemente, para atraer a los campesinos ribereños cercanos a Monpós, como decía el papá de nuestra sociología, que es Falsborg, ¿cierto? O sea, ¿con quiénes vamos en la vida? Claro, no se nos olvide con qué vamos, por supuesto, pero con quiénes vamos es lo fundamental. ¿Con quiénes contamos en la vida? Y la segunda, dicen que decía Platón, don Platón el filósofo, que si será que uno necesita llegar a ser adulto y casi viejo para reflexionar sobre la vida
y sobre su finitud. Nos comportamos como si fuéramos inmortales. Hay un libro de un señor muy M.O.O.D.I., ese libro o artículo que me encanta. ¿Por qué no cambiamos tantos remoquetes como el envejecimiento exitoso? ¿Qué más? El envejecimiento exitoso, diga más, el envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso, el envejecimiento productivo. ¿En qué sentido? ¿Por qué no lo cambiamos por el envejecimiento consciente, por el transcurso de la vida reflexionada? Hay una frase que yo salió en algún periódico en estos días y más o menos dice: quienes mejor conocen el camino es quienes lo han recorrido, pero me parece que la frase está incompleta. Quienes mejor conocen el camino es quienes lo han recorrido, dándose cuenta del camino por donde van y de las condiciones propias y del camino. Yo me lo paro. Y no acabamos, ¿no? Échese las dos últimas para no gustarnos. Sigamos. Creo que es la última, esa está bonita. Mire lo bonita. Claro. Enseguida, la profesora Daisy Arreula, quien es maestra de la maestría, médica por fortuna. No, sí, ¿qué haríamos sin los médicos y sin Daisy? Nos va a hablar del curso sociohistórico de la vida, un aporte a la salud pública. Yo sé que eso es muy bien pensado, muy contrastado con la realidad. Pase el banquillo, profesora. Buenas noches a todos y todas. Para todos. Ya, yo creo que me va a rendir, porque ya hay mucho No, voy a compartir. Algunos elementos, digamos, sobre una perspectiva que es el proceso histórico de la vida, que viene mucho más desde la sociología y de la gerontología, que desde la salud pública, que quería como poner en reflexión, más de cara a pensarnos cómo llegar a las investigaciones en términos de evolución de vida. La agenda, voy a hablar algo sobre qué. Profe, si puede hablar un poquito más. Sí. Claro. Entonces, algo sobre envejecimiento e inequidades sociales en salud, que es un poco de donde nace la reflexión, que sabemos hoy, por lo menos que podemos tener a la mano sobre salud y envejecimiento, con qué estamos contando hoy en salud pública y qué se puede aportar desde el curso sociohistórico de la vida y algunas conclusiones. Sí. Bueno, yo creo que ya las compañeras han dado algunos datos sobre esto, solo quiero resaltar algunos elementos. Esta es una postura de un sociólogo que se llama Tergon Goran, que viene trabajando mucho más el tema de ideologías y poder de la ideología. Y ha hecho una reflexión muy bonita para decirnos y colocarnos la... Somos el país más feliz y más feliz. Pero también, eso lo relacioné con la vida de la gente de 15 ancianos y mirando sus trayectorias de vida, meramente trayectorias de vida de cuidado, pero cuidado trascendiendo lo que se llama autocuidado. El anciano se ha cuidado, sino como todo ese contexto sociohistórico ha cuidado a ese anciano. Entonces, también
muy relacionado con formas de simplificación. Entonces, aquellos ancianos que lograron esa reflexión, eso que decía también la profesora Dulce, cómo ese ser humano reflexiona y va transitando por su vida a partir de esos procesos de reflexión, le permite estructurar a manera de resistencia frente a estas formas de gobierno que quieren dominar o que quieren disminuirlo. Políticas de vida, políticas que van más allá, incluso a esas relaciones que nosotros establecemos de salud y enfermedad o de calidad de vida. Muchos van mucho más allá y muchos que se les ha llamado enfermos crónicos dentro de estos ancianos. Ellos no se conciben así enfermos crónicos y conciben su vida por encima de esos malestares y esos problemas de salud que se les han encasillado y van mucho más allá. Entonces a eso pues de pronto Daisy se refería como esas cosas positivas que se ven en esos ancianos, en situaciones que a lo largo de su vida han tenido que vivir tan difíciles de desplazamiento, de vivir en la calle, de asesinatos de sus hijos, etc. Logran en este momento encontrar, y pese a que están viviendo situaciones difíciles de salud o de enfermedad, logran encontrar un sentido a que valió la pena haber vivido todo eso. Entonces, sí, no lo había visto desde esta perspectiva de procesos históricos de la vida. Pero sí, es como estas personas a lo largo de su vida van y también me permite hacer esto que se propone teóricamente desde la propuesta de política de vida, a cómo se construye una política realmente para la vida de la gente, para la vida de no para la vejez. Para la vejez. Para no desplazarse. Y que el ser humano se desarrolle y logre encontrarse con las cosas. Políticas para la vida es muy importante. Políticas para la vejez es un oxímoron, es un término. Se supone que todas las personas viejas somos muy parecidas. Y la ser humano, todo el mundo como que debe de oír, que las personas viejas son la población más determinante, pero seguimos desplazando la vida. Políticas por necesidades, no por edades, en primer lugar. Tengo una pregunta, ¿no? Estamos en una mesa de trabajo sobre el envejecimiento y el crecimiento de la vida, y una vez nos llegó apresurada una abogada en una localidad donde más denuncias se han encontrado contra las personas, no de las personas, contra las personas. Ella llegó a preguntarnos qué hacían. Entonces denunciaban los yernos, las nueras, porque pues estamos en la casa y estamos aquí viviendo en la casa y cosas así, ¿no? Entonces la mujer le hace el balcón, los denuncian, todo así. Y ella contestó que hasta ahora por las leyes colombianas ya no había existido. Solo
comunidades. Son mensualidades que yo encontré con mi casa, pero esas mensualidades se establecieron en un periodo de tiempo, de los 70 a los 90, y encontré con mi casa, me dan una mensualidad pensando en que el promedio de vida es X y que no llega a los 90 y ya está. Si a los 91 estoy, pues entonces porque yo voy a meditar la casa. Ahí identificaron los casos, entre aquella que se le hipotecó la casa, se murió primero. Y digamos que ese grupo pues estoy también desarrollando en Colombia, pero de la que empiezan a contestar a pensiones que hacen. Entonces que no tengan pensión, pues porque escuchan muchos salarios, 800 semanas de cotización recibirían una pensión de salario mínimo, pero de esa pensión se le descontaría el valor hasta completar las 1.150 semanas de cotización. Se llama pensión real. ¿Cómo es el menor? Hay muchos ejemplos porque el escenario, pero digamos que se deja esa idea de que lo jurídico en Colombia tiene unos grandes vacíos. Por ejemplo, tiene usted cumple mañana 60 años y tenía una deuda que ir a pagar, entonces usted abona, ¿cierto? Entonces usted dice, vea, tengo que sumar, yo lo voy a abonar a mi año, pero voy a quedar debiendo de este pedacito. Entonces, como ya tiene 60 años, refinancia su deuda, puede quedar mucho más, porque a los 60 los seguros, las tasas de interés, como el hecho de que si usted viene pagando una EPS con un valor de 500.000 pesos, es que hacer pagar, en comisión, se ve que con 70 le llega el cheque por 1 millón, le llega la cuenta por 1 millón. Son cosas de esas, digamos, donde hay unos grandes vacíos, pero no jurídico lo que le decía que se puede hacer. Utilizar en Colombia es tener seguridad social, tener subsidios, tener elementos subsidiados, no poder votar. Hay muchas cosas de mayores que Colombia en un trato, el tema de formación paciente, que piden que vaya con un estudiante. Y hablan a la cliente como opción, creo que. Y hablan a la cliente y no, pues yo creo que como es para trabajar. Antes que alguien más quiera intervenir o los pasos. De todas maneras, pues les queremos socializar. Este es el primer. Mientras lo preguntamos, pues decirles que este es el primer video seminario que se organiza desde la Maestría en Salud Pública y que la idea es continuar con la actividad. Entonces, se va a brindar la oportunidad para compartir nuevos temas que se van desarrollando ya durante el transcurso del año, pues desde programas de toda la actividad. Discriminación. Como decía antes, que se dice en un horario de música y no se discriminación en la población. Julio 8. Julio 8. Con ella. Pues avisaríamos acá en la universidad, avisaríamos el auditorio, esperamos que se Bueno, la doctora Marta Espina también, al presentar la dificultad que tuvimos, se comunicó ya en este momento. Un saludo para el auditorio y pues de todas maneras, como contamos con la información de los participantes, esperamos también contar que las personas que nos siguieron virtualmente tengamos sus datos de correo electrónico para poder compartir las presentaciones que tuvimos el día de hoy. Y
y pues para que también, como les dije en el inicio, la doctora no se pudo presentar, pero ella compartirá la presentación y estará dispuesta a aclarar los detalles también. Entonces, por medio de los correos podemos continuar en contacto. Agradecerles la participación a ustedes y también a las personas que nos siguieron virtualmente. Muchas gracias. Continuemos.